Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quiero compartir un bonito discipulado y el objetivo de este discipulado es, punto número 1, ayudar a alguien a descubrir la nueva vida en Cristo para producir frutos eternos. Punto número 2, tome la Biblia como su autoridad y enseña a otros que lo hagan. Antes de empezar quiero hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Empecemos la oración. Señor Dios Todopoderoso, pedimos la dirección y enseñanza de tu Espíritu Santo para que nos enseñe alumbrando el camino de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos a la página. ¿Cómo vamos a encontrar para que tú lo puedas imprimir y puedas ayudar a otros a bendecir? Nos vamos al buscador, a Google, damos clic en la web de este buscador principal y ponemos nueva vida en Cristo.org y ahí le damos un clic a la nueva vida en Cristo. Viene en español y en inglés, le damos español. ¿Qué hace cuando alguien acepta a Cristo? ¿Cómo discipularle? ¿Qué es lo que debe saber? ¿Cómo ayudarle a formar los hábitos necesarios para su nueva vida en Cristo? Le damos a clic aquí donde dice y entramos. Ahora nos vamos al volumen evangelístico, ¿quién es Jesucristo? Y lo vamos a ampliar un poquito más, lo vamos a hacer grande, que abarque toda la hoja para que podamos ir viendo. Quisiera saber quién es Jesucristo. Todos, o la mayoría más bien dicho, queremos conocerle, ¿verdad? Queremos saber quién es Jesucristo, descubriendo la nueva vida en Cristo. Vamos a adelantar, nos vamos a ir a este es el contenido, la guía para el maestro, y nos vamos a ir, este es el corazón de la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Vamos al paso número 1. Ahora, la primera lección es: Jesús es el autor de la vida. Escriba falso o verdadero a las siguientes. Hoy la mayoría de la gente está deseosa de tener una vida mejor. Vamos a analizar eso. La mayoría quiere decir que un porcentaje alto, digamos un 80% es mayoría, está deseosa de tener una vida mejor. Si los invitas a un evento cultural, pues se van a aburrir, ¿no? O a la iglesia, mucho menos van a querer ir. Pero si haces un baile, una fiesta, la discoteca, antros, un show, entonces la mayoría de la gente no desea tener una vida mejor, sino que viven una vida de diversión, entre comillas, porque lo que es la perdición. Entonces ahí le vamos a poner falso, porque la mayoría están refugiados en el mundo, en la diversión, en la perdición, y ellos están contentos ahí donde están. Entonces le ponemos falso. Todas las religiones nos llevan al cielo. Si decimos que cualquier religión, llámese como se llame, ninguna te lleva al cielo, ninguna religión. Sabemos que el único que te puede llevar al cielo es Jesús, así que también ni tu religión ni tu denominación no llevan al cielo. Solamente Jesús es el único camino que nos lleva al Padre. Entonces ahí le vamos a poner falso. Si me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Sabemos que por mérito propio no puedo comparar lo que yo pudiera hacer, ni aún vendiendo todo y entregándoselos a los pobres. No se compara lo que yo pueda hacer en esta vida a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces hay un sacrificio que hizo Jesús. Ese es un sacrificio de expiación a través de su sangre
pudimos alcanzar salvación y el perdón de los pecados, mas sin embargo todo lo que hagamos nosotros, la sangre nuestra, aún todavía que se derramara, no tiene poder para salvación. Así que lo que yo haga en esta vida es un fruto de mi relación y comunión con Dios, pero no es nada que ver con la salvación. O sea, la salvación hace 2000 años ya fue ganada y el sacrificio de Jesús está 100% consumado, dijo Jesús en la cruz, y nadie le tiene que agregar el 1%, así que ya la salvación ya fue comprada y pagada a un precio tan alto, a precio de sangre. Entonces, si me esfuerzo lo suficiente, ¿puedo obtener la vida eterna? Falso. Póngale falso ahí. Nadie puede saber con seguridad si irá al cielo o no. Ahora, ¿para qué estudiamos la Biblia? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué nos refugiamos en el Señor? ¿Para qué damos discipulado? Entonces tenemos que tener la seguridad de que mientras yo esté en la voluntad de Dios hay salvación. Fuera de la voluntad de Dios no hay salvación. Entonces hay quienes están seguros de su salvación. Entonces vamos a ponerle verdadero. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta, ¿no? ¿Quién es el Señor? Si preguntamos a 10 personas, tal vez recibiríamos 10 respuestas diferentes a la pregunta. Unos dirán que era un gran hombre y maestro, mientras otros lo llaman el Hijo de Dios. Otros lo admiran por la forma en que sufrió grandes abusos a mano de los soldados romanos. En su época, algunos creían que era un enviado de Dios, mientras otros lo miraban como un engañador o un hombre peligroso que solo causaba alborotos. Ya que hay tantas opiniones, miremos en la Biblia para ver qué dice de él. Amén. Busquen en su Biblia los pasajes citados. Vamos a buscar aquí mismo en el internet nuestros pasajes, nuestra Biblia. Vamos a Jesús, el creador de la vida. Amén. Ahora, punto número 1. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre Jesús? Nota, Juan lo llama el Verbo en este pasaje porque Jesús dio a conocer a Dios entre los hombres al tomar un cuerpo humano. Vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a abrir, vamos a dar Google y vamos a poner Biblia paralela, enter, y vamos a abrir acá el link Biblia paralela y aquí tenemos una Biblia. Entonces nos vamos a ir a la RBG y le vamos a dar un clic y de aquí nos vamos a ir a la cita San Juan 3. Vamos a buscar aquí Juan y le damos clic y nos vamos a Juan capítulo 1 versículo, vamos a darle clic y ahí está. Aquí está Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Regresando, ¿qué nos enseña Juan 1:1? Juan 1:1 nos enseña que el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra, era Dios. El Verbo era Dios. Juan 1:3, ¿qué nos enseña? Regresando, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También nos enseña Juan 1:3 que el Verbo es el Creador. En Juan 1:1 el Verbo es Dios. Juan 1:3 el Verbo es el Creador. Juan 1:4 en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan 1:4 me enseña el Verbo
es la vida y la luz de los hombres. Eso es lo que nos enseñan esas tres citas de la Biblia. Vamos al punto 2. Piense por un momento. Jesús es Dios eterno, como lo aprendimos en el 1, el creador del mundo entero. A pesar de esto, ¿cómo lo trataron de su propio pueblo? Versículo 11. Vayamos a Juan capítulo 1, verso 11. Y la Biblia nos enseña así: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Su propio pueblo es Israel. Israel lo desechó, lo crucificaron, pidieron que soltaran a Barrabás. Entonces, ¿cómo lo trataron los de su propio pueblo? Israel lo desechó, crucificándole en una cruz. Ahora la pregunta: ¿cómo trata a Jesús la mayoría hoy en día? Lo siguen rechazando. Igual, es el mismo, no ha cambiado. Muchas personas dicen creer en Jesús, dicen ser sus seguidores, pero viven como que si no tomaran en serio sus enseñanzas. Hay gente que rechaza a Cristo con un no definitivo. Le compartes de Cristo y ellos dicen: no me importa, no me interesa, ¿no? Ya están definitivamente postulados, parados en esa afirmación, y se les respeta. Mientras otros son indiferentes, lo rechazan diciendo: otro día, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y entonces la indiferencia es: tengo mucho trabajo, tengo un compromiso, tengo que salir. La indiferencia es: ahorita no puedo. Entonces hay muchos métodos en el cual nosotros podemos rechazar al Señor. Ahora vamos a Jesús, el camino a la vida. Jesús es el camino a la vida. Vamos al punto 3. En Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la... Vamos a Juan 14:6. Vete en tu Biblia. Si gustas, aquí le puedes dar clic y ya vas avanzando. Juan 3, Juan 4, Juan 5, Juan 6, Juan 7, Juan 8, Juan 9, Juan 10, Juan 11, Juan 12, Juan 13, Juan 14. Juan 14:6 nos enseña la bendita palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora en el punto 3, en Juan 14:6, Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Muchos, en el punto 4, muchos dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Toda la gente dice que todos está dirigido a Dios. ¿Qué opina usted? No. Jesús me lleva a Dios, no las asambleas de Dios, no los bautistas, no los pentecostés, no los presbiterianos, no los apostólicos nos llevan a Dios. Jesús nos lleva a Dios. No hay denominación alguna que te pueda llevar a Dios, ni religión alguna, ni católico, nadie, sino que solamente Jesús te lleva a Dios. Según Jesús, ¿cuántos caminos hay? Ya aprendimos en San Juan 14:6 que nada más hay un solo camino. Aunque es común oír que todas las religiones nos llevan al cielo, Juan 14:6 dice lo contrario. Esto no es algo que nosotros los cristianos hemos inventado para excluir a otros, sino es lo que Cristo mismo afirmó. Bueno, hay que aprender algo. La autoridad es la palabra. Yo puedo pensar lo que yo quiera, pero mis pensamientos delante de Dios son una basura, porque la palabra es la máxima autoridad en la vida cristiana. Pero hay un problema. Vamos a analizar aquí. El punto 5. Una vez Jesús conversó con un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso bueno y respetado dentro de la comunidad, pero aún así Jesús dijo que le era necesario que... Vamos a San Juan capítulo 3, verso 3. San Juan, aquí leo para ir más rápido, Juan 3, verso 3. Ese hay que aprenderlo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces en el punto 5
Jesús dijo que era necesario que, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nacer de nuevo. Ahora te pregunto, ¿qué es nacer de nuevo? En el punto 6, nacer de nuevo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿A qué se refería Jesús cuando habló de nacer de nuevo? En el punto 6. En el punto 6, la respuesta es, nacer de nuevo tiene que ver con un renacimiento del espíritu. Vamos a decir que Dios hizo todo lo natural, lo que nuestros ojos pueden ver. Vamos a decir que como creación, el hombre, Dios nos hizo para reproducirnos. Entonces, crecemos, mujeres, una niña se hace una mujer, un niño se hace un hombre, se casan, conciben la mujer, engendra el hombre, y al casarse, entonces ya podemos nosotros, digamos que viene una nueva vida, nace un bebé. Ese es, vamos a decir, ese es un nacimiento biológico. Entonces, para poder entender el nacimiento espiritual, que es nuestro espíritu vuelve a nacer, o más bien nace de nuevo, entonces lo natural es tipo o figura de lo espiritual. Entonces, por eso nosotros debemos entender una cosa, que nuestro espíritu ha nacido de nuevo. Entonces, si nuestro espíritu ha nacido de nuevo, entonces hay un renacimiento ahí de nuestro espíritu. Entonces, solamente Dios lo puede hacer. Lo único, yo no puedo entender cómo lo hace Dios, pero lo que sí puedo entender es cómo es el nacimiento biológico. Y si quiero saber cómo es el nacimiento espiritual, lo único que tengo que hacer es darle también una proyección del nacimiento biológico que sea semejante al nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es el renacimiento del espíritu. O sea, nuestro espíritu nace de nuevo, o es un nuevo espíritu. Por eso el Señor Jesús nos enseña de la vida nueva. La vida nueva es con un espíritu nuevo. El Señor jamás va a permitir que tu espíritu pasado, que fue pecador, pueda acercarse a la presencia de Dios. Tiene que nacer de nuevo para que sea una nueva vida en Cristo, y así tú puedes crecer. Vamos al punto número 7. Era necesario nacer otra vez porque estábamos, Efesios 2:1, era necesario nacer otra vez porque estábamos, viene para contestar y vamos a Efesios 2:1, aquí abrimos, vamos a Efesios, vamos a buscar, Efesios está en el Nuevo Testamento, está después de Gálatas, y capítulo 2, versículo 1. Efesios 2:1. Vamos a ver, dice, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora dice, el punto 7, era necesario nacer otra vez porque estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Efesios 2:1 nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿qué entendemos como muertos? Vayamos a hacer como decir, si tú agarras un cadáver humano y le pones 3 bloques encima o 3 ladrillos, no va a sentir el peso de los ladrillos porque está muerto. Entonces nosotros estábamos muertos en nuestro delito y pecado. ¿Qué significa muerto en nuestro delito y pecado? Una muerte espiritual, digamos. Vamos a ver, cuando nosotros no teníamos a Cristo, nos enojábamos cuando alguien nos hacía algo, y podríamos decir que un asesino está en la cárcel y él no se siente arrepentido porque él dice, no, pues es que yo lo maté porque él me hizo daño. Entonces no hay una carga de pecado, porque volvemos a poner el mismo ejemplo de que si yo pongo 3 ladrillos sobre la persona, sobre el cadáver, pongo 3 ladrillos sobre ese cadáver, entonces ese cadáver no siente la carga de ladrillo porque está muerto. Entonces un pecador
que está muerto, tiene muerte espiritual, no siente el peso o la carga del pecado. Entonces ese pecador vive en pecado, está muerto espiritualmente. Entonces ese es lo que nos enseña Efesios 2:1, que cuando estábamos antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no había una actividad, una vida espiritual manifestada en oración, en lectura de la palabra y en ayuno. Ahora tenemos vida, y esa vida nueva tiene que ver con el renacimiento de nuestro espíritu, en el cual ese espíritu no se alimenta de aquí, de este mundo, sino que nuestro espíritu siempre clama por la bendita palabra del Señor a través de la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Entonces es ahí donde aprendemos que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, no sentíamos el peso del pecado, y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, pero más sin embargo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, al mundo le llamamos diversión, pero hoy como cristianos esa diversión es una maldición, porque estaba condenando nuestra alma a una eternidad sin Jesucristo. Ahora, ¿cómo éramos? Vamos a Efesios 2:3. Regresamos otra vez a la palabra del Señor. Y Efesios 2:3, la bendita palabra del Señor dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿cómo éramos? Primero, ¿hacíamos la voluntad de Dios? No, la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Éramos hijos de Dios? No, por naturaleza hijos de ira, me enseña Efesios 2:3. Lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué éramos? Hijos de ira y haciendo la voluntad de la carne. Entonces, eso es lo que nos enseña Efesios 2:3. La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre las familias, vecinos y compañeros. No logramos controlar los malos deseos con egoísmo y orgullo. Decimos: yo primero y soy mejor, no soy tan malo como ellos. Entonces esas son evidencias de una muerte espiritual cuando usamos tales expresiones. Entonces, como cristiano no debo desear yo ser primero, como cristiano no debo sentir soy el mejor, y como cristiano no debo pensar no soy tan malo como ellos. Vamos al punto número 8. Aún así, Dios nos dio, Efesios 2:5. ¿Qué nos dio Dios? En Efesios 2:5, en el punto 8, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué nos dio Jesús? Vida. Estábamos muertos, renace nuestro espíritu a través de la salvación, y cuando estábamos muertos en delito y pecado, hoy nos da vida. Ayer, nuestra vida pasada, estábamos muertos, y hoy nuestra vida nueva, hecha en Cristo, estamos vivos. Vamos a ver, Jesús, el que da vida. Amén. Jesús dijo, en el punto número 9, Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Juan 3:3 a Nicodemo. ¿Cómo nacer otra vez? Lea Juan 3:16 al 18. ¿Qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros? ¿Qué dice? ¿Qué dice la bendita palabra en San Juan 3:16-18? Vayamos a nuestra Biblia, regresamos a Juan y capítulo 3 y 18. Vamos a bajar nuestra ciberbiblia. Dice la bendita palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña? San Juan 3:16-18. ¿Qué dice y qué dice Juan 3:16 en cuanto a la actitud
de Dios hacia nosotros. Vamos a regresar a San Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué nos enseña San Juan 3:16? ¿Qué actitud tomó el Señor hacia nosotros? ¿Y creó un castigo eterno? ¿Nos mandó una bomba atómica? No, no. La actitud que Dios tomó hacia nosotros, la humanidad, fue que nos amó. Ese amor es un amor ágape, es un amor incondicional, es un amor que Dios no espera nada de la humanidad, porque Dios sabe que la humanidad necesita de Él y no Dios de Él. No porque tú no quieras ir y servir al Señor, lo vas a hacer menos santo, pero lo que sí te puedo decir es de que cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, lo hizo incondicionalmente. Ahora, ¿qué éramos nosotros antes de Cristo? ¿Cómo estaban nuestras vidas? ¿En qué condición se encontraba? ¿Había algo bueno que pudiera haber Dios de nuestras vidas? Yo creo que no. No teníamos absolutamente nada bueno. Sin embargo, ¿por qué el Señor Jesús prefirió morir cuando realmente la humanidad no tenía nada bueno? Entonces, esa es la actitud de Dios hacia nosotros. Ese es el amor ágape, incondicionalmente, que Él escogió amarnos. Él no sintió amarnos, como a veces la mayoría de nosotros sentimos amar a Dios, pero no es un sentimiento, es una elección en la cual nosotros debemos aprender a escoger a Él en las buenas y en las malas. Pero bueno, entonces la actitud que el Señor tomó ante la humanidad es que nos amó. Dios bendiga ese amor ágape, ese amor genuino, ese amor limpio. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo, que es lo que Dios ofrece a través de Cristo. Versículo 16. Entonces, ¿qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo en el versículo 16? Ahí mismo en San Juan 3:16, vamos a volverlo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora regresamos. ¿Qué nos ofrece a través de Cristo Dios? Versículo 16. La respuesta es, nos ofrece vida eterna. Vida eterna. ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? Versículo 16. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que creen? ¿Quiénes son los que pueden tener vida eterna? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que pueden tener vida eterna? Son todos los que en Él creen. Es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo. Muchos están diciendo, no, ya mi Padre tiene una gloria. No, esa no es la vida eterna, de que yo aquí sufro y aquí es el infierno y allá es el cielo. No, sino también a una nueva vida ahora. ¿Cuál es la nueva vida? Pues en Dios. Juan 5:24 dice que el creyente ya ha pasado de muerte a vida. Eso lo hemos aprendido. Vamos al punto número 10. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? Vamos a San Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ¿será cierto que al darnos a su Hijo era para castigarlo? No. ¿Qué desea Dios para el mundo? Que el mundo sea salvo por Él. Entonces la voluntad de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que nadie se pierda, que nadie sea castigado, que nadie se vaya al infierno. Vamos a seguir analizando. Entonces, si una persona se condena, es por causa de... Vamos a San Juan 3:18. Vamos a ir a la bendita palabra del Señor. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces,
¿Qué es lo que está condenando a las personas? Porque no creen. Muchos dicen que creen, pero son de labio, de corazón no. Son teóricos, pero prácticos, pues hacen el pecado, ¿no? Entonces, creer no es lo mismo que hacer. Entonces, necesitamos, para creer al Señor, tenemos que complementarlo con el hacer. Entonces, vamos al punto 11. Amén. Vamos al 11. Lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? O sea, lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Muchos dicen que son hijos de Dios, pero vamos a ver qué nos convierte en hijos de Dios. Vamos a regresar al capítulo 1 y al versículo 12. Juan 1:12. Y la bendita palabra dice del Señor así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Recibirlo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron. Por eso nosotros los cristianos siempre decimos: recibe a Cristo en tu corazón, recíbelo, porque la Biblia dice que más a todos los que le reciben les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por eso de ahí esa terminología: recíbelo, recibe a Cristo en tu corazón. Ese de recibir es en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Ahora, ¿qué quiere decir creer o recibirlo? Recibirlo, ¿qué entendemos por recibirlo? No rechazarlo, aceptarlo, recibir la nueva vida en Cristo, vivir su vida ejemplar, imitarlo en conducta y en amor. Eso es recibirlo. Yo no tengo que andar negándolo ni menospreciándole con mis actitudes. Amén. Entonces tenemos que aprender a ¿qué? A recibirle al Señor. Amén, aleluya. Vamos a... Muchos creen de mente, pero no de corazón. Hay una diferencia. Amén. Vamos a ver una pequeña reflexión aquí en este lado de aquí atrás, al lado izquierdo. ¿Qué piensa de lo que dijo el hombre en la siguiente cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría no sabe? O sea, ¿qué piensa de lo que dijo el hombre en la siguiente cita? ¿Sabe algo de la vida que la mayoría no sabe? Vamos a platicar alguna reflexión. Dice: cuando le dijeron a un predicador, sea un evangelista muy conocido que tenía poco tiempo para vivir a causa de su enfermedad, estaba desahuciado, miró hacia la montaña, el río y las estrellas que amaba y dijo, ese predicador desahuciado dijo estas palabras: tal vez no te veré muchas veces más, pero montaña, estaré vivo cuando tú hayas desaparecido, y gran río, estaré vivo todavía cuando dejes de correr hacia el mar, y estrellas, estaré vivo cuando hayan caído. ¿Qué significa eso? Que este predicador estaba convencido que cuando cielo y tierra pasaran, él iba a continuar su vida en Cristo, iba a seguir vivo, mas sin embargo aquí en esta tierra no, pero él iba a estar con el Señor Jesús, presenciando todo. Amén. Todo, cielo y tierra pasarán. Si me muero, ¿a dónde iría? Si te murieras en esta noche, ¿a dónde vas? Analízalo, piénsalo. Si te mueres, ¿a dónde irías? ¿Cómo asegurarse de tener vida eterna? A ver, primer punto, debes admitir que es pecador. Reconozca su incapacidad de salir del hoyo de pecado donde está metido. Decídase alejarse de sus pecados, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, crea que Jesucristo murió en su lugar y que resucitó. Ore para invitar a Jesucristo y entrar en su vida y a tomar el control de ella. La siguiente oración puede servir de modelo. Querido Señor Jesús, pare por un momento a meditar sobre las implicaciones de esta lección. Ahorita vamos a dejar el otro. Vamos a meditar.
haz un alto, respira profundo, es tranquilo, medita, respira profundo. ¿Cómo es su vida? ¿Está cansado? ¿Está cansado de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo? Hasta ahora, ¿cuál ha sido su actitud hacia Cristo? ¿Ha sido indiferencia o rechazo? ¿Obediencia, respeto, pero desde lejos? ¿No he pensado mucho en Él? Ahora, ¿ha recibido la vida que Cristo ofrece? ¿Sí o no? ¿O no estoy seguro? Si muriera hoy y fuera a pedir permiso para entrar al cielo, y el Señor le preguntara, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le diría? Amén. ¿Qué le diría? ¿Qué le dirías? ¿Por qué te dejo? ¿Por qué te voy a permitir entrar al cielo? ¿Pero por qué? ¿Qué le dirías? Si el Señor ha hablado a través de esta lección a tu vida, quiero que repitas esta pequeña oración que puede ser un modelo para salvar tu vida en esta noche. Cierra tus ojos y repite conmigo: querido Señor Jesús, sé que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que tú moriste por mis pecados. Quiero alejarme de ellos. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Ahora mismo te invito a que vengas a mi vida. Confío en ti como mi Salvador y te seguiré como mi Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a cerrar. Esto ha sido todo por este estudio. Paso número 1. Jesús es el autor de la vida. Dios los bendiga y que tu vida espiritual siga creciendo, y debes ayudar a alguien a descubrir la nueva vida en Cristo para producir frutos eternos. Debes tomar la Biblia como autoridad y enseñar a otros que lo hagan, para que todo sea en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.